y que es la palabra de Dios. Muchos de nuestros errores que nosotros cometemos es precisamente porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Así es que, por eso es bueno, hermano, que estemos en la iglesia, oyendo la palabra de Dios. Hay razones muy importantes por las cuales Dios quiere que oigamos su palabra. Y una de ellas es la santificación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, hermano. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de cómo ser santificados. Segunda y última parte acerca de lo que es la santificación que hemos estado trayendo el anterior domingo. No lo hicimos, ¿por qué? Porque teníamos un invitado especial, ¿verdad? Y tuvimos un culto maravilloso. Así es que hoy creo que teníamos Santa Cena, pero no vamos a poder hacerla por el tiempo. Es importante poder concluir este mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario. Quiero llevarte, por favor, al libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 15. Vamos todos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo 15. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tengan? Estaba Dios hablándome, hermano, en estos días, y primero Dios el próximo domingo le traiga este tema, esta enseñanza, acerca de los valores. Dios me ha estado hablando de que nosotros tenemos que valorar muchas cosas que no estamos valorando. Porque el día de mañana, hermano, no podemos no tenerla y va a ser demasiado tarde. Y cuando vemos alrededor nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que estamos dejando de un lado, que son mucho más importantes. Y todo con el propósito de que nosotros valoremos eso y Dios nos libre de la corriente de este mundo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Capítulo 1, su versículo, vamos a leerlo desde el versículo 13. Mira lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes. Oiga bien, hermano. Se necesita ser obediente para renunciar a la corriente de este mundo. Solo el hijo desobediente no hace caso a los consejos de Dios. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Algo que a mí me llama mucho la atención, hermano, en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo, él dice, ¿verdad? Arrepentidos, dice, de esta perversa generación. Y convertíos de las tinieblas, dice, a la luz admirable. Arrepentirse, dice. Porque Dios, dice, habiendo pasado por alto la ignorancia, dice, de esos tiempos, ahora manda, dice, que se arrepientan. ¿Por qué, hermano? Porque ahora no hay justificación para la ignorancia. Ahora el ignorante es ignorante porque quiere. Antes uno era ignorante, ¿por qué? Porque no habían los recursos para salir de esa ignorancia. No había la posibilidad para salir de esa ignorancia. Ahora no tenemos justificación. Ahora la palabra salió a las calles, salió a las plazas, se vocifera por todos lados, hermano, enseñando la palabra de Dios. Ahora se pierde el que quiere, no por causa de la ignorancia. ¿Estamos acá, hermanos? Antes vivíamos nosotros, dice, en esa ignorancia, por eso pecábamos, pero ahora no hay justificación para la ignorancia.
como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, dice, en toda vuestra manera de vivir, en palabras, en hechos, en acciones, en todo lo que hacemos, hermano. Siempre nosotros andemos en ese temor de Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos nosotros, el temor de Dios está en nosotros para andar en esa santidad. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Eso ya lo hablamos la anterior vez. Ahora volteemos la hojita en el capítulo 2, en su versículo 9. Gloria al Señor. Mas vosotros, dice, mas vosotros, esto es tú y yo, sois linaje escogido. Oiga bien, hermano, tenemos el privilegio de que Dios nos haya escogido para ser ese pueblo santo, ese pueblo bendecido, ese pueblo escogido, ese pueblo que un día vamos a estar, vamos a ser salvos y vamos a vivir en la eternidad con Él. Amén. No podemos rifar nuestra salvación nosotros, hermanos, por un plato de lenteja y perdernos esa eternidad con Dios. Por eso te decía, hermano, debemos de valorar. La próxima semana vamos a hablar de eso, hermano. Saúl perdió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Por qué? Porque no valoró su primogenitura y lo perdió. Amén. Así hay muchos hermanos que se están perdiendo porque no están valorando todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha concedido. No están valorando la familia, no están valorando su matrimonio, no están valorando a los hijos, no están valorando su trabajo, no están valorando las cosas buenas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por estar deleitándose en las cosas del mundo, deleitándose en las cosas de la carne y luego viendo que nuestros hijos se están perdiendo, nuestro matrimonio se está perdiendo, nuestras buenas cosas se están perdiendo. ¿Por qué, hermano? Porque hemos dejado de valor de un lado los valores. Y es muy importante que valoremos. Esaú perdió esa primogenitura porque no la valoró. Aunque después se arrepintió, dice, pero ya era demasiado tarde. Y así a veces pasa, hermano. A veces se ha roto una relación, un matrimonio, y a veces cuando quiere recuperarse ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se perdieron ciertos valores. ¿Estamos acá, hermano? No te iba a hablar, pero ya te estoy hablando de eso, hermano. Pero oigamos lo que Dios nos está hablando. ¿Estamos acá? Mas vosotros, ¿por qué, hermano? Porque Dios nos escogió. Dice, somos linaje escogido, hermano. Dios te apuntó, Dios te escogió a ti. Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Padre de los padres, el Padre de las luces, el Dios rico, el dueño del oro y la plata, hermano. Él nos escogió, Él te escogió a ti y a mí. Ser hijos de Dios, hermanos, es la cosa más importante. Rey, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Real sacerdocio, nos dio un sacerdocio. Nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, nos adquirió por su sangre, hermano. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes, las maravillas, las cosas buenas que Dios ha hecho. De aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nadie daba un centavo por ti, hermano. Decía nuestro hermano Hernán. Nadie daba un centavo por uno. Pero, hermano, eran las personas más ¿cómo se dice esta palabra? Era, ¿cómo es esta persona que tiene baja estima? Hay una palabra. Pero yo era así, hermano, tenía una baja estima, hermano, que yo no podía relacionarme con las personas, me sentía inferior, sentía que no valía nada, me sentía que no era nada. Cuando Dios me da identidad de que soy hijo de Dios, hermano, que no valgo por lo que tengo, que no valgo sino valgo por lo que Él es.
Él me dio identidad de que soy hijo. Ahora puedo pararme delante del presidente, delante de cualquier hermano y puedo verle a los ojos. Gloria al Señor. Estamos acá, hermano. Acomplejado, esa era la palabra. Amén. Era acomplejado. Muchos de los que me conocen, los que me conocieron, ahora dirán, ¿y este es el Orlando? Sí, ese es. Amén. Solamente que renovado por la sangre de Cristo. Estamos acá, hermano. ¿Cuántos han tomado identidad aquí en Dios? Gloria al Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Ah? Si tú eres hijo de Dios, hermano, sabes que lo sabes que eres hijo de Dios. Amén. Y si no, hermano, pues mira, mejor arrepintámonos y busquemos verdaderamente a Dios. Porque solo así, hermano, yo puedo decir, yo soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. A vosotros sois linaje escogido, dice, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, dice, no valías nada, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos ese pueblo santo. Dios nos llamó a ser santo, hermano. Esta es la voluntad de Dios, dice, vuestra santificación. Eso estuvimos viendo, ¿verdad? En anteriores veces, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Y definimos lo que es la palabra santo, eso ya lo vimos. Número 2, vimos cuál es el propósito también de la santificación. Y vimos que ese propósito, hermano, el propósito de la santificación es tener comunión con Dios, número 1. Y número 2 es servirle a Dios. No podemos nosotros servir a Dios si no tenemos comunión con Dios. Primero es nuestra comunión con Dios. Dios nos escoge para ser santos, nos llama a esa comunión, a esa santificación, y luego Dios nos pone al servicio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque fuimos creados, hermano, dice, para anunciar las virtudes, para mostrar a través de nuestra vida esa santidad, ese amor, esa gracia, esa bondad, hermano. Pero es en esa santidad que Dios quiere que nosotros la manifestemos. Para eso Dios nos escogió. Por eso dice la palabra que nosotros fuimos escogidos, dice, para buenas cosas, para buenas obras, no para malas obras. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que en una casa hay instrumentos para usos viles y otros para honra. Y el que quiere ser útil, dice, para vasos de honra, dice, santifíquese, dice. Pero el que quiere ser usado para usos viles, no se santifique. El que sea santo, santifíquese, dice. Y el que sea inmundo, siga siendo inmundo. Así dice la Escritura. Amén. Pero solo esto es para aquellos quienes entienden. Si yo reconozco que soy santo, que Dios me ha llamado para ser santo y vivir en esta santidad, me voy a limpiar, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me use. Dios quiere usarnos a nosotros. Pero es en esa santificación. Ahora, hermano, y lo último que nos queda ya entonces, ahora entendemos lo que es la santificación, cuál es el propósito, pero ahora viene la pregunta, ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos ser santificados? Si es la voluntad de Dios, nuestra santificación, entonces, ¿cómo ser santificados? Gloria al Señor. Y aquí vamos a entrar entonces en lo que es el tema. ¿Cómo ser santificados? Somos santificados, número 1, hermano, por la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Gloria al Señor. 17. Eso les dije, ¿verdad? Sí. Vamos a leerlo del 14. Mira lo que dice. Yo les he dado, dice tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Mira, hermano, muchos del mundo nos van a aborrecer a nosotros. No quieren estar con uno. No, mejor. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no pueden. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No te ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene el verso 17. Santifícalos, dice, ¿en qué? En tu verdad. En tu verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Tu palabra es Verdad. verdad. Entonces, santifícalos, dice, en tu verdad. La palabra es la verdad y la palabra es la que nos santifica. Amén. Por eso, hermano, ahora, y leamos rapidito aquí, en el Juan 15:3. Juan 15:3, ahí nomás. Dale la vuelta para atrás. Desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitarán. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Lo santificará, dice, para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. Estás limpio, estáis santificados. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra que ¿qué? Que os he hablado. Que os he hablado. Os he hablado. Con esto, hermano, entonces encontramos que hay dos formas aquí de cómo ser santificados por la palabra. Y número uno es cuando leemos y meditamos la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el varón que medita en la palabra de día y de noche, será como árbol plantado sobre la corriente de las aguas, que da su hoja a su tiempo, dice, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se cae, y prospera en todo lo que hace. Da fruto, oiga bien, bienaventurado que medita la palabra de día y de noche, hermanos. Mira, para que nosotros podamos dar ese fruto, para que nosotros podamos mostrar esa luz, para que de nosotros salgan palabras de gracia, palabras de bendición, para que de nosotros salgan buenas obras, hermanos, esos frutos debemos estar leyendo y meditando la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos hablar vida, queremos hablar bendición, queremos hablar prosperidad, queremos hablar cosas buenas, hermanos, debemos estar leyendo y meditando la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón, dice, habla ¿qué? La boca. El libro de Proverbios dice que el hombre se alimentará, dice, de sus palabras. ¿Estamos acá, hermano? Porque de su corazón sale. Entonces, hermano, para nosotros suceda esto, entonces debemos ser limpiados por la palabra de Dios. En otras palabras, la santificación viene cuando yo me expongo, hermano, me levanto en la mañana, antes de irme al trabajo, antes de hacer cualquier cosa, oro al Señor y me pongo a leer y meditar la palabra de Dios. Luego cierro, hermano, y toda esa palabra está meditando, todo el día estoy meditando, y de pronto entonces empieza a salir ese fruto acá, fruto allá, ¿por qué? Porque he leído la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra, ya vosotros estáis santificados, para que llevéis fruto. El propósito de la santificación es que nosotros llevemos fruto, hermano. Amén. Entonces, somos santificados cuando leemos. En el número 2, somos santificados, hermano, cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Ya vosotros, dice, estáis santos. ¿Por qué? Dice, por la palabra que ¿qué? Que os he hablado. En otras palabras, hermano, mira, el hecho de que yo te estoy predicando. Ahora, ¿cómo, hermano, sucede eso? Cuando nosotros nos exponemos. ¿Cómo somos santificados, hermano?
cuando nosotros nos exponemos a oír la palabra de Dios. En otras palabras, en estos momentos, hermano, Dios te está santificando. El hecho de que tú estés oyendo la palabra de Dios, el hecho de que ahora estés oyendo la predicación, hermano, Dios te está limpiando, Dios te está santificando. Por eso es que, hermano, cuando tú llegas de allá de afuera, vienes cargado, vienes todo, te sientes mal, pero cuando te sientas a oír la palabra de Dios, hermano, luego cuando sales de este lugar, hermano, te sales como que se alivianaron las cargas, se cayó ese peso que tenía. ¿Por qué? Porque la palabra misma, hermano, te va cortando, te va limpiando, te va sacando toda esa basura, todas esas escorias que a veces se nos pegan del mundo y todas esas cosas, hermano. La palabra de Dios nos limpia, nos lava, nos santifica cuando nosotros nos exponemos a ella. Por eso, mediten la palabra de día y de noche, hermano. Antes de acostarse, hermano, lee la palabra de Dios. El problema, hermano, que a veces nosotros no podemos leer y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos prestado nuestra mente, nuestro pensamiento a otras cosas que no agradan y no convienen a Dios. Luego no podemos. Queremos leer la Biblia, leemos un versículo y nos dormimos ya. Porque la carne no aguanta, hermano. Amén. Pero si nosotros, hermano, leemos en la mañana, mira, vamos a estar oyendo. Gloria al Señor. Amén. ¿Entendemos, hermano? Vamos a correr un poquito más. Entonces, ¿cómo sucede esto, hermano? Cuando nosotros leemos la Biblia. Número 2, cuando nosotros nos reunimos a oír la predicación, oímos la palabra de Dios. Número 3, cuando nosotros oímos el consejo del hombre de Dios. Mira, hermano, en muchas ocasiones, a veces yo me he sentido cargado, he leído, he orado, y aún a veces me siento así, y luego llamo al hombre de Dios, o busco al hombre de Dios, hermano, y le pido un consejo. Y el hecho de que el hombre de Dios solamente hable, y hable el consejo, hermano, mis problemas se fueron. ¿Por qué? Porque eso nos santifica, hermano. Busquemos el consejo de Dios, busquemos el consejo del hombre de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Número 2, somos santificados por la oración. Número 1, santificados por la palabra, ¿verdad? Entonces, número 2, somos santificados por la oración. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 5. Gloria a Dios. Por ahora te decía que hay algunas formas, muchas formas de ser santificado, hermano. Capítulo 4, versículo 5. Gloria al Señor. Versículo 1, vamos a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma, ¿qué? Con acción de gracias. El versículo 5, porque por la palabra, ahí nuevamente está confirmando, por la palabra de Dios, ¿y por qué? Y por la oración son santificados. Amén. Son santificados. Por la oración son santificados. Amén. Amén. Si la oración tiene la facultad de limpiar esos alimentos, ¿cuánto más a nosotros, hermano? Por eso es que, vuelvo y repito, hermano, cuando nosotros venimos a la oración, nuestro hermano Hernán sabe, lo dice ahí, que a veces llega hermano así, pues parece que trae una roba de papa en la espalda. Así llega a la oración, ¿verdad? Y después sale, parece un toro. ¿Por qué?
qué? Porque esa ropa de papa, todas esas cargas, hermano, la oración se las quitó, lo santificó, lo limpió, lo purificó, lo bañó, hermano, le pasó un pressure wash por encima, sacó toda esa escoria. Hermano, mira, antes de ayer estábamos lavando ahí afuera, y hermano, y agarraba yo ese pressure wash de ella, hermano, y se miraba, hermano, cómo pasaba y dejaba limpiecito, y el otro lado quedaba mugre. Y esto me venía a la mente, hermano. Así es la palabra de Dios, hermano. Así es la oración en nuestras vidas. Así nos pasa. Mira, muchos de nosotros necesitamos un pressure wash, hermano. Y no de 300 de presión, hermano. Algunos necesitan de 5,000 de presión. Hermano, necesitamos que la palabra de Dios santifique. Necesitamos ser limpiados. Amén. Entonces, hermano, la oración nos santifica. La oración, por la oración somos santificados. ¿Cómo sucede esto, hermano? Cuando busco a Dios en oración. Y número 2, cuando alguien ora por mí. Amén. Entonces, hermano, a veces nos sentimos cargados, nos sentimos, hermano, pide oración. Pide oración. Algunos están enfermos, entonces pida oración, dice la Escritura. Llama a los ancianos y pidan que oren por él. A veces nosotros nos llamamos la boca y que los hermanos no ven y el pastor no ve que yo estoy enfermo y no viene a verme. Pero si ni siquiera llaman para avisar, ¿verdad? Dice, llame a los ancianos, dice, para que oren por él. Tengamos la humildad, hermano, de nosotros decir, hermano, pastor, mire, necesito, por favor, me siento mal, venga y ore por mí. Ahí vamos, hermano. Pero a veces nosotros nos quejamos. Creen que los pastores somos Dios, que somos omniscientes, que sabemos todo lo que está pasando. Y no es así, hermano. Somos seres humanos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Escritura, para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Amén. Así es que, hermano, ¿cómo sucede la santificación? Entonces, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y nos exponemos a la oración. Venga la oración, hermano. Mira, los días miércoles hemos tomado culto de oración e intercesión. Este miércoles que pasó, hermano, estuvo poderoso. Amén. Poderoso estuvo. Nada estuvo, ¿verdad usted? El miércoles. Esta nana barría el piso moqueando aquí con la presencia de Dios, hermano. Otra hermana, toditos estábamos aquí, hermano. De verdad. Amén. Dios quiere, hermano, que busquemos en oración a Dios. Gloria a Dios, hermano, que el Señor me lo mostró y hemos empezado. Y este miércoles vamos a continuar, hermano. No te quedes en casa. Vino una hermana, también esa hermana aquí se fue con su combo completo y no volvió. Esperábamos verlo este domingo, ¿verdad? Hermano, si Dios hace eso, imagínate, yo estuviera ahí de vuelta nuevamente. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está santificando, Dios nos está limpiando, Dios nos está purificando. Si es que nosotros nos exponemos a esas dos cosas, oír la palabra de Dios, meditar, leer la palabra de Dios y congregarnos, hermano. Porque aquí en la iglesia nosotros, hermanos, oímos la palabra de Dios y oramos a Dios y así somos santificados también. ¿Estamos acá, hermano? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo sucede? Entonces, somos santificados. Número 3, ¿cómo somos santificados? Somos santificados santificando a Dios. ¿Y cómo sucede eso, hermano? ¿Cómo sucede eso? Santificamos a Dios, hermano, con nuestras palabras y nuestro testimonio, con nuestras acciones. Y es aquí, hermano, que quiero decirte donde muchos nosotros fallamos en este aspecto. Por eso es que la santificación, hermano, la santificación, he descubierto que la santificación no es más que dejar en alto el nombre de Dios. La santificación no es más que darle buena reputación al nombre de Dios. La santificación no es más que a través de mi vida, todos puedan decir, gloria a Dios, en vez de blasfemar el nombre de Dios. El problema es que en vez de todo eso, por eso la Biblia dice, mi pueblo, dice, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquel que se llama ser cristiano, pero no lo está viviendo, entonces viene a ser de tropiezo para el mundo y entonces blasfeman el nombre de Dios y así nosotros acarreamos maldición para nuestras vidas, hermano. No podemos nosotros, hermanos,
decir que somos cristianos, que somos creyentes, cuando nosotros no estamos viviendo en esta santificación. Entonces, santificamos a Dios a través de nuestras acciones. Números capítulo 20, versículo 8 al 12. Vamos a ver ahí, mira, hermano. Números. Números está después de Levíticos y antes de Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 20 en su versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Mira, este era el pueblo de Israel. Moisés estaba guiando al pueblo de Israel, había sacado de Egipto, ¿verdad? Conocemos eso. Y entonces, ellos ya estaban en el desierto. Y la verdad es que en el desierto, pues, se pasan muchas pruebas, muchas dificultades. Y lo único que el pueblo hacía, en la mayoría de las veces, era quejarse delante de Moisés. Les faltaba agua, se quejaban. Les faltaba alimento, se quejaban. Les faltaba una cosa y se quejaban, hermano. Nunca daban gracias a Dios, sino que siempre era queja tras queja, tras queja y tras queja. Y ya a Moisés lo tenían hasta el tope también. Ya Moisés estaba que lo sacaron de su casilla. Oiga bien, hermano. Y entonces, el versículo, mira lo que dice aquí, el versículo, ¿cuánto te dice, hermano? 8. Versículo 8. Mira lo que dice. Y el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué dice? Toma la vara y reúne a la congregación y le da 1 o 2 varas a cada uno. A veces, hermano, mira, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, ¿y qué dice? Y hablarle a quién, en vista de quién, en vista de quién. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Moisés? Que le hablara a la peña delante de los demás. Por favor, síganme. Y hablan a la peña, dice, en vista de todos ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a su bestia. Esa fue la orden que Dios le dio, que le hablara. Entonces Moisés tomó la vara delante de quién? De Jehová. Como él le mandó. Y lo reunió al pueblo, reunieron a Moisés y a Aarón y a la congregación delante de quién? De la peña. Y les dijo, ¿qué les dijo? Oíd ahora, rebeldes. ¿Y cómo creen que se lo dijo? Enojado. Oí, pues mira, rebeldito, ¿verdad? Estaba enojado Moisés. Mira, hermano, porque hasta los pastores lo sacan en su casilla. ¿De verdad? Ay, y el pastor se cayó de la gracia, por supuesto, es de humano. Y tú lo hiciste tropezar. Así que, tanto él y tú pecaron también. Así que no vengan a juzgar al pastor. Oíd ahora, dice, rebeldes. Os hemos hacer salir, sacar aguas de la roca, de la peña, dice. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué dice? Golpeó. Y golpeó con su vara, dice, 2 veces. Y salió agua de la peña. Una orden que Dios le había dado a Moisés. Y la orden era que Dios le hablara, Moisés le hablara a la peña. Mas sin embargo, Moisés se olvidó de que era cristiano, se olvidó de que era creyente, se olvidó que era el pastor, hermano, y sacó el viejo hombre. Moisés, hermano, siendo el pastor, estando él con la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Pero sigamos leyendo. Entonces dice, y el versículo 12 dice, y Jehová, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ¿para qué? Para santificar. ¿Para qué? Santificar. ¿Para qué? Santificarme. Para santificarme.
Dios quería ser santificado delante de su pueblo a través de las acciones de Moisés, esa acción de bondad, esa acción de templanza, esa acción de dominio propio, esa acción de amor, esa acción. Dios quiere glorificarse a través de nuestra santificación, hermano, pero es cuando andamos nosotros en esa obediencia, en lo que Dios nos pide, en que cómo nosotros debemos hacer las cosas, no como nosotros pensamos, sino como Dios nos manda. Amén. Dejamos de santificar a Dios, hermano, cuando nosotros empezamos a andar de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo creo. Yo soy así, así nací y así me moriré y a mí nadie me hace cambiar. Y si tengo que golpear a esta persona, la golpeo porque es la verdad, cuando Dios no nos ha mandado a hacer eso. Y te llama a ser cristiano y de tu boca salen esas palabras que no glorifican a Dios. Y te llamas a ser cristiano y tus acciones no glorifican a Dios. Y te llamas a ser cristiano y nada de lo que haces glorifica a Dios. Eso no es santificar a Dios. Santificamos a Dios cuando andamos conforme a lo que Él nos pide y nos dice. Amén. Entonces, y ahí vino una consecuencia para Moisés, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, por poco Moisés pierde su salvación. Son solo hecho de no santificar a Dios. Por eso, no les repito, hermano, santificamos a Dios con nuestras acciones. ¿Cómo es esto, hermano? Cuando tú le dices: Señor, todo lo que yo hago, todo lo que yo diga, permite, Señor, que te glorifique. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero que a través de mi vida te glorifiquen a ti. Eso es santificar a Dios, hermano. Es entender que mi vida es para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Que todos puedan decir: este es un verdadero hijo de Dios, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero creyente. No que vengan y te digan: este es un hijo del diablo, y llamándote tu ser cristiano. Hermano, santifiquemos a Dios y seamos santificados. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermano, que nos santifiquemos, que nos limpiemos con la palabra de Dios, con la oración. Quiero concluir con esto y llevarte al libro de Lucas, su capítulo 11, versículo 6. El Señor Jesucristo entendía esto, hermano. O Mateo capítulo 6, versículo 5. Gloria a Dios. Versículo 9, perdón. 6, versículo 9. Vosotros pues, dice, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado. ¿Qué dice? Sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es esa santificación? Hermano, en el cielo es santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios todo y todos se postran y rinden sus coronas, hermano. De esa forma santifican a Dios. Asimismo nosotros, hermano, nuestra voluntad. Por eso dice: cuando vosotros oren esto: Padre nuestro, santificado. Mi deber es santificar a Dios. Mi deber es que nunca se me olvide que en mi caminar, que en mis acciones, que en mis palabras, que con lo que veo, que con lo que yo hago, debo de santificar a Dios. Por eso concluyo, hermano, con esto: que la santificación, santificar a Dios, no es más que el propósito principal y final de la santificación es para dejar en alto el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que todos crean y se conviertan, hermano. Porque muchas de nuestras
nuestra familia no se convierta al Señor? ¿Por qué muchas de las personas no se convierten al Señor cuando nosotros le hablamos de esta salvación? Porque nuestras acciones dejan mucho que desear. Decimos que Dios es bueno, pero con nuestras acciones mostramos que Dios es malo a través de nuestro testimonio. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Si nosotros queremos que la gente crea, que nuestra familia crea, que debemos de cuidar lo que hablamos, debemos de ver cómo andamos, cuál es nuestro testimonio, para que digan: yo también quiero vivir como ese hombre, como esa mujer. Cuando vean esa gracia, esa bondad y ese amor en nuestra, así santificamos a Dios. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. ¿Por qué creen, hermano? Me cuido. Ustedes me son testigos de que si alguna vez he ofendido con palabras, porque he entendido que con mis palabras yo santifico a Dios. Es lo que más me cuido. Me cuido también, hermano, en mi testimonio. Tengo, hermano, todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Por supuesto que puedo echar una canita al aire, puedo hacerlo, pero no me conviene. ¿Por qué? Pues yo le digo: Señor, yo quiero vivir para tu gloria, que mi vida, Señor, sea para honrarte, que mi vida sea para servirte, Señor, en todo lo que haga, en todo lo que diga, Señor, todo lo que hago, todo lo que he hecho, que sea para tu gloria. Ese es mi deseo, hermano, y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Con esto quiero dejarte, hermano. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos limpiemos de todas esas cosas, que nos apartemos, dice. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmundicia, dice. No podemos santificarnos, ni mucho menos santificar a Dios, hermano, si estamos nosotros contaminados con el mundo. No podemos agradar a Dios, hermano. No podemos. Aunque querramos, no podemos y no vamos a poder. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y por eso, hermano, luchemos contra la corriente de este mundo. Voy a pedirle que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor.